amistad con el mundo. Eso es muy importante entenderlo porque en las congregaciones se habla mucho del mundo, de lo que era una persona en el mundo, se hace mucha referencia al mundo. Entonces a veces tenemos que tener claro qué es el mundo y qué es ser mundano, ¿verdad? Entonces vamos a empezar nuestra lectura con Santiago capítulo 4, versículo 4. Santiago 4:4. Dice así, Santiago, dice así: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Sigamos con el verso 5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Podemos quedar ahí para seguir explicando. ¿Qué es el mundo? El mundo es un lugar que necesita de salvación y redención de esa salvación y redención que se encuentran en Cristo Jesús. Entonces de ahí podemos ver que prácticamente donde no se invoca a Cristo ni se busca a Cristo, casi que constituye algo del mundo, porque es Cristo como una parte de donde podemos estar, y otro está el mundo, que es esa parte donde necesita la salvación porque no se conoce a Cristo, porque no se busca a Cristo, o porque Cristo no es lo prioritario. ¿Qué es el sistema mundano? El sistema mundano es una forma de vida y valores que caracterizan a la sociedad sin Dios. Entonces, yo creo que en esto tal vez no haya mucho que explicar. Es casi todo lo que vemos todos los días. Actividades de cualquier índole, inclusive hoy en día son, uno podría decir, actividades muy descaradas en el sentido de que son actividades que prácticamente, hablemos de artistas y conciertos, muchísimos de ellos están hasta pactados con el enemigo y llevan mensajes que el enemigo quiere que lleven delante de miles de personas. Eso, por ejemplo, solo por citar un ejemplo, es una actividad, es un sistema mundano. Pero hay montones de montones que tal vez la gente puede pensar, no, eso no es malo, ya nos acostumbramos a tanto, ¿verdad? Eso no es una actividad del mundo. Pero sí, sinceramente, a las actividades mundanas llevan muchas veces a otras cosas, ¿verdad? Actividades que la gente los incita a consumir licor, por ejemplo, y bueno, todo ese montón de cosas que uno ve, que uno practicaba, que uno los mantenían alejados de Dios, absolutamente, donde a uno mejor ni le nombraron una iglesia porque uno se imaginaba quién sabe qué, que ya era salirse prácticamente del mundo, del sistema en el que uno vivía. Entonces todas esas actividades es lo que se refiere a actividades mundanas, completamente alejadas de Dios, absolutamente alejadas de Dios. ¿Qué podríamos mencionar? Montones de actividades. Actividades, de esos bailes nocturnos con drogas, con alcohol, esa desesperación de la gente que en el tiempo de la pandemia mucha gente se deprimía y era porque no podía ir a las actividades mundanas, porque si uno no acostumbra a eso, ni falta le hace salir, está lleno, pero eso es como un vacío que hay, la gente necesita buscar socializar con personas que piensen igual, que actúen igual, y nuestra naturaleza, como siempre, nos lleva a inclinarnos a lo malo. En el momento que hay un descuido,
La palabra dice que el corazón del hombre es perverso por naturaleza. Por eso es que cuando uno se aleja de la iglesia, corre mucho riesgo. Por lo general, uno ve caer gente que en algún momento estaban aquí muy apasionados en la congregación y todo, y después están en el mundo. Muy fácilmente el corazón de uno en ese descuido puede caer completamente, alejarse de Dios. Y todavía el enemigo viene a crear acusación sobre uno. Entonces lo hace sentirse uno más indigno aún. Para ponernos más claro en el contexto, nos vamos a Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Versículo 15. Versículo 15 al 17. Dice así: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ya qué tremendo, ¿ah? O sea, está hablando muy concretamente aquí. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, ¿cuáles son los deseos del mundo? Entonces, vamos por partes. Mundo, sistema ordenado del cual Satanás es la cabeza. Entonces el mundo al final es un sistema gobernado por Satanás. Dios no comparte con el mundo, el amor debe ser exclusivo de él. O sea, no podemos andar ahí como que amamos el mundo y amamos a Dios. Dios no comparte eso. Y aquí dice que si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. O sea, si uno se enamora del mundo, el amor de Dios muy posiblemente se aleje de uno, el amor del Padre. En el verso 16 dice, no, nada hay en el sistema del mundo que es de Dios. Por aquí dice, eso es para ir explicando, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces, para aclarar esto, decimos que nada hay en el sistema del mundo que es de Dios. Los malos deseos de la carne. Aquí cuando dicen el verso 10, los deseos de la carne, está hablando de los malos deseos de la carne. Ansia de lo que se ve es la vanagloria los deseos de los ojos, que dice ahí en el versículo 16, es ansiar aquello que se ve. Que uno desea tener algo porque lo ve y ya quiere tenerlo, aunque no pueda tenerlo. Y es una cosa que no tiene nada, tal vez no tiene nada que ver con Dios. Hasta desear puede provocar envidia y violentar un mandamiento de la ley, que es no codiciar los bienes y las cosas de los demás. Y a veces caemos en ese error de tener ansias por las cosas que uno ve. Y tal vez nunca se las va a poder hacer, porque le está dando ese primer lugar a esas cosas. La vanagloria de la vida, que también habla en el verso 16. ¿Qué es la vanagloria de la vida? Sobre todo aquella que confía en su propia fuerza y recursos. Esa frase como que yo no necesito a nadie me ayude, yo voy para adelante, yo soy así, yo soy... Toda esa vanagloria que usted muchas veces oye hablar a la gente que muy comúnmente que dice, yo no necesito que nadie me ayude, porque eso es una mentira, todos necesitamos de todo. Y cree que lo que ha logrado es por su fuerza, por su capacidad y por sus recursos. Y tal vez es Dios quien queriendo le quita la vida a uno en cualquier momento, que le ha permitido a la persona llegar hasta donde ha llegado. Y esa vanagloria de la vida es la que impide muchas veces ver con humildad quién ha sido el que lo ha sostenido, quién ha sido el que le abrió las puertas, quién ha sido el que lo ha llevado a lugares de bendición, a prosperidad y a tantas otras cosas, ¿verdad? Entonces la gente es muy dada a creer que sí, es que yo soy el que trabajo, es que por mis propias fuerzas yo hice esto. Eso es confiar en su propia fuerza y sus recursos.
Por eso hay gente que necesita tener mucho dinero porque confiar en ese dinero. Y al final, de cualquier manera, en la vida nada es seguro. Aunque uno tenga montones de bienes, eso se pueden perder en cualquier momento. Por eso el Señor quiere que nosotros siempre busquemos lo que es eterno. Lo demás se pierde aquí o pasa a ser de otros. Así de sencillo. Entonces por eso el Señor insiste tanto en la palabra de que busquemos lo eterno. ¿Qué es lo eterno? La palabra de Dios, estar buscando la palabra de Dios, el conocimiento de Dios, la adoración, todo lo que sea preparar el camino para la vida eterna y mantenerse, porque eso es lo más importante. San Juan 14:30, San Juan 14:30. Dice así, no hablaré ya mucho con vosotros, eso lo dijo Jesucristo, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Entonces, aquí se nota claramente que Satanás es el que gobierna el mundo. Por algo, si uno, como dice Santiago, si uno se hace amistad con el mundo, pues obviamente está haciendo amistad con Satanás, es el príncipe del mundo. Se constituye en un enemigo de Dios. Entonces, aquí la palabra, si vemos Santiago 4:4, si vemos Santiago 4:4, donde empezamos al principio, tenemos lo siguiente. Dice, ¿cómo empieza aquí esto? Dice, oh almas adúlteras. Que es un adúltero? Es el que anda, el que tiene esposa, pero anda o el que tiene esposo y anda con otra o anda con otro al mismo tiempo. Y aquí dice el Señor de Santiago, oh almas adúlteras. Ya se sabe que la iglesia, que Jesucristo es el esposo de la iglesia. Eso está claro en la palabra. Entonces, si aquí dice que, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es la amistad contra Dios? Significa que es alguien que, o sea, este mensaje prácticamente es para la iglesia. Porque si dice que almas adúlteras es porque alguien que está supuestamente caminando con Cristo, pero a la vez camina con el mundo, se complace en el mundo cada vez que tiene oportunidad y no hace su mayor esfuerzo por alejarse de lo que no conviene. Entonces anda como dice el dicho, anda con Dios y con el diablo. Entonces, aquí está al hablar Santiago de almas adúlteras significa que es una persona que supuestamente camina en Cristo, pero por otro lado camina con el mundo. Entonces está haciendo un juego que es igual que la idolatría, por ejemplo, que Dios le desagrada porque Dios es Dios y un ídolo, imagínense cómo se pone el Señor, que lo comparen con un ídolo o que le hagan adoración que la tiene que llevar él, en vez de él que se lo hagan a un ídolo. Así pasa con este tema. Es un adulterio espiritual, en realidad. Igual la idolatría para mí es un adulterio espiritual. Porque si usted tiene a Dios, no necesita a nadie más. Él es todopoderoso, Él es absolutamente Dios sobre todas las cosas. Igual en esto, si uno ama a Dios fervientemente, no tiene ningún interés en participar en el mundo. Y es más, yo sé que casi que a muchos les ha pasado eso. Uno puede estar a veces en una actividad mundana y rapidito tiene que ir porque no hay nada que ver ahí que edifique, absolutamente nada. Mientras la gente que está consumida en eso porque no conoce a Cristo, es la vida de ellos. Todos los fines de semana, a dónde hay que ir, a dónde vamos a salir, a cuál bar vamos, a cuál baile vamos, todo lo que puede inventar.
y el día que no se puede ir caen en desesperación. Por eso venía la depresión de las personas que se quejaban con la pandemia. Todas esas personas era porque no podían asistir muchas veces a actividades sociales, mundanas absolutamente. Es una necesidad de socializar con gente que ni conviene, porque esa es la pura verdad. Que hay gente que incita a los pecados nada más, pero eso es una costumbre que se arraiga y a uno generalmente en la juventud, si no lo tienen bien orientado, si no lo tienen bien guiado, está manipulado prácticamente por las propias concupiscencias de uno para ser arrastrado al mundo. Y ser arrastrado al mundo y aquello, usted ve a la gente con una falsa alegría, pero la gente en el mundo ya entró en el tema del alcoholismo, en el tema de las adicciones, que no son otro tema más que una serie de problemas y vacíos, resentimiento y todo, que por lo menos el licor los lleva a olvidarlos un rato, a salirse de su realidad. En Cristo no necesitamos de eso. Uno puede saber su realidad y saber que el Señor lo va a sacar adelante, que el Señor lo va a ayudar, que el Señor le va a enseñar a perdonar, que el Señor va a quitar el dolor, tal vez del maltrato que tuvo, de tantas cosas, ¿verdad? Que cada ser humano llevará en su corazón. El Señor va a ayudar a todo eso, ¿no? Entonces, cuando uno descubre eso, sabe que no necesita para ir a llenarse, ni para ir a olvidar penas, para participar en actividades del mundo. Y yo pienso que la iglesia hoy en día, a como hay tanta tibieza a nivel de la misma iglesia en el mundo, es una tibieza como que ya Dios no es tan importante ni es el primer plano de todo. Entonces la iglesia también se ha contaminado mucho de mezclarse con el mundo. Con el mundo a montones de veces pasa que gente que se congrega se mezcla mucho con el mundo. Y es cuestión de proponérselo y pedirle ayuda a Dios para evitar eso. Porque uno es muy fácilmente atraído por lo que no es de Dios, por lo que el enemigo presenta. Entonces, cuando nosotros caminamos en este mundo ya, en este conocimiento de la verdad, Dios demanda mucha santidad. Y esa santidad no es esa santidad religiosa, que uno se imagina y que no puede hablar con nadie, que no puede ni reírse ni nada de eso, ¿verdad? Sino es una santidad de una transformación de la vida, de ese viejo hombre que uno era, o antes de conocer al Señor, y viene Jesucristo a transformar, y eso hay que alimentarlo todos los días si se puede, con alabanza, con lectura de la palabra, congregándose cada vez que pueda, y recibiendo con alegría lo que el Señor le quiere dar. Porque cuando usted viene aquí, el Señor le está regalando a través de una enseñanza ese crecimiento que usted necesita. Y una persona puede que no sepa ni la vida suya, pero ¿qué pasa? Por eso hay gente que se pone incómoda a un culto. Le cayó el hachazo, como dicen, ¿verdad? Y es porque Dios más bien quiere decirle algo a usted y uno ni sabe quién es, o así. El que se para al frente, Dios le da un mensaje a veces. Algunas personas bien, otras sienten como que seguro se andaba hasta chismeando en el culto, entre los mismos, que fulana tal es esto o aquello, y tal vez nada que ver. Simplemente Dios dio una palabra de exhortación. ¿Y por qué lo hace Dios? Porque hay gente que se resiente y dice, ese que es culto que va fue solo como para mí. Y en eso hay que alegrarse. Eso significa que Dios venía muy concretamente pensando en alguna situación suya y que por eso se la revela para que salga adelante, porque Dios eso es lo que quiere, el alma suya para Él, absolutamente. Entonces nunca hay que incomodarse si Dios manda una palabra de repente de una persona que hasta tal vez ni conoce su situación, o lo que ha sido su vida, o lo que es su vida, o lo que esté haciendo, y si el Señor la manda, recíbela con alegría, con humildad, porque recuerde que el corazón contrito y humillado, el Señor no lo va a despreciar. Al soberbio le pasa diferente. Mateo 7, 24 al 27. Quería leer esta palabra también para complementar. Mateo 7,
24. Dice así, dijo Jesús, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, me oye, o sea, todo lo que Cristo reveló. Le compararé a un hombre prudente. O sea, si uno oye al Señor sus palabras y las hace, el Señor lo va a comparar a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos. Golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Entonces aquí el Señor compara dos cosas. El que se queda con la palabra, la oye y la atesora, y el quien la oye y no queda con la palabra. No sé si algunos han tenido la oportunidad de ver una edificación sobre una roca. De verdad que ahí no pasa nada, ahí está en lo firme. No es igual que un relleno o una arena, construir. Yo me pongo a ver ahí una construcción muy vieja que hay en Santa Elena, donde yo vivo, un salón que había antes ahí. Hay una roca que sostuvieron en la construcción. Eso ahora es prohibido construir así a la par de un río, pero en aquellos años, tal vez hace 60, 70 años, construyeron y ahí ha pasado el río casi tocando el puente, que eso es una exageración, tal vez es 10 veces o 15 veces más el caudal normal que él puede llevar. Y esa roca ahí permanece y la construcción ahí permanece. Es súper interesante. Por más fuerte que haya sido, que el huracán, que la tormenta Nate, temporales grandísimos del río, suena pero de a larga distancia y ahí queda esa construcción de la roca. Nunca ha podido mover esa construcción. Y da, al puro frente le pega el río cuando está así crecido. Es súper interesante. A eso compara el Señor. A la persona prudente que hace de esa forma. ¿Qué está pidiendo aquí el Señor? Entonces, que atesoremos las enseñanzas de Él en nuestro corazón. Las atesoremos, no es solo que sí, qué bonito se ve esto, ahora sí, ya aprendimos, vamos a mantener aquello, y no significa que uno, porque habemos gente que tenemos mala memoria, para aprendernos de memoria versículos y capítulos y todo eso. A mí me cuesta, sinceramente, pero yo sí me acuerdo que en alguna parte de la Biblia está, y uno lo cita, aunque no pueda decir, en Mateo 7:25 dice esto, no, aunque no lo pueda decir exactamente, pero ¿por qué? Porque ya uno lo va atesorando en el corazón, aunque se le olvide el versículo exactamente, sí se acuerda de lo que está escrito, y eso es lo que el Señor quiere. Cuando uno falla, es importantísimo eso que quedó en el corazón de uno, porque ahí es donde el Espíritu Santo le recuerda y lo contrista a uno también. Le recuerda que está fallando en algo, que cuidado tiene un desliz, que cuidado con ese pecado, que esa no es la voz de Dios, que es la voz del enemigo más bien, porque es contrario a los consejos de la palabra. Entonces, de ahí que cuando usted se ha llenado mucho de la Escritura, el Señor lo previene de lo malo. ¿Por qué? Porque usted tiene aquel consejo ahí guardado, de cómo luchar con las tentaciones, de cómo luchar, contra, o sea, ya uno tiene la luz. Dijo Jesús, yo soy la luz del mundo. El que anda en Cristo ya no anda más en tinieblas. Uno cuando no conoce a Cristo, viene un ataque al enemigo y ni sabe qué es eso, porque no conoce el mundo espiritual. Pero uno, cuando ya conoce al Señor, entiende muy bien cuando viene un ataque al enemigo. Con tentaciones, con provocaciones, con una cosa, con la otra. Y el enemigo te puede provocar con personas, hasta con el vecino. Pero la palabra de Dios dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne. O sea, cuando un vecino actúa mal contra uno, injustamente, ingratamente, lo que sea, o un compañero de trabajo, lo que sea, la lucha no es con él.
Dice la palabra, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades de las regiones celestes, dice la palabra. Entonces, uno tiene que inmediatamente acordarse de eso y decir, pobre hombre, ¿verdad? Hay que tener misericordia porque no es contra él mi lucha. Esa lucha se da espiritualmente. Y esa es una de las almas que Dios, que si un cristiano está firme, es de lo que más usa la oración. Cuando hay confusión, tiene que usar la oración. Cuando hay persecución, hablemos no solo persecución por tema del Evangelio, persecución laboral, persecución de cualquier tipo, ¿verdad? Envidias y todo eso. Dios nos revela que al final, en realidad, quien está actuando es el enemigo, usando a personas, ¿verdad? Lo triste es que uno lo esté usando el enemigo, ¿verdad? Y eso lo sabemos claramente porque cuando Pedro le dijo a Jesús que no fuera, cuando Jesús dijo que él iba a ser muerto, ¿verdad? Por los gentiles y por todo el mundo, Pedro decía que así no aconteciera. ¿Y qué le dice Jesús a Pedro? Apártate de mí, Satanás. Y uno dice, ¿por qué le llama Satanás a Pedro? No, en realidad no era ni Pedro el que estaba hablando, era el propio Satanás. Que no quería, imagínense que Satanás interrumpiendo y tentando a Jesús para que no aconteciera el sacrificio de Cristo. Pero Cristo venía a eso. Él sabía lo que le iba a pasar, pero ya venía, era la única solución para la muerte que había. El Señor mismo dijo en San Juan 11, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Por qué? Porque Él abrió ese camino. Teníamos, nosotros los seres humanos estábamos muertos, dice la Escritura. Y eso hay que tenerlo muy claro. No hay hombre bueno, no hay mujer buena. Todos estábamos destituidos de la gracia de Dios. Viene Cristo, decide ofrecerse Él, que no tenía pecado, entonces su sangre era limpia, y con esa sangre nos da la oportunidad de entrar solo por fe. Ya no nos exigen rituales, ya no nos exigen nada, penitencias de nada. El Señor gratuitamente se entregó completamente. Y a veces no queremos ni aprovechar esa oportunidad tan grande. Porque sí hay completa seguridad, aunque la mayoría en el mundo no se salvan, porque Jesús dijo, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Ancho y espacioso es el camino a la perdición. El camino a la perdición es el camino fuera de Dios, el camino del mundo. Pero sí, aún así, sí son muchos los que se salvan, mucho menos que los que se pierden. Pero sí son muchos los que nos salvamos, los que hemos creído. No por méritos de nosotros, sino por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Él hizo toda la obra completa. ¿Nosotros qué nos queda? Seguir este camino hasta el final de nuestros días. Es así de sencillo. Y que al final no es un camino fácil, porque eso hay que entenderlo y hay que aprenderlo, porque a veces la gente piensa y hay predicadores que le meten mucho a la gente que ya la vida va a cambiarle por completo, que las finanzas, que los hijos. Cuando usted empieza más bien en este camino, yo no sé si ustedes son nuevos o ya han ido son nuevos. Es muy probable que Satanás se levante. Ah, bueno, bueno. Pero entonces a todos ha pasado, yo creo que es cuando el enemigo más fuerza se levanta hasta el principio, porque uno todavía no está muy bien cimentado, está conociendo al Señor, está empezando a congregarse y todo eso, y hasta no puede discernir ni siquiera un ataque al enemigo. Entonces ahí se levanta con lo más fuerte que pueda, generalmente con la familia. Le gusta golpear mucho al enemigo con la familia, echándoselos casi de enemigos, poniéndolos a burlarse, poniéndolos a cuestionar, empezando a despreciar por la fe. Y eso hay que entenderlo así. Y otro montón de cosas que se ponen cuesta arriba. Y al final uno dice, ¿por qué? Todo tiene una razón de ser, para saber qué es lo que hay también en el corazón de uno. Si uno de verdad ama a Dios incondicionalmente, porque hay mucha gente que dice, no, desde que ando en los caminos del Señor todo se me puso peor. Mejor me aparto de nuevo. Entonces, ¿qué quiere decir?
eso es lo que había en su corazón. Porque uno cuando ya desarrolló eso en el corazón, no le importa lo que venga, tiene que seguir para adelante. No le tiene que importar absolutamente nada. Simplemente uno sigue para adelante en la fe, que un día decidió tomar esa decisión. En algún momento, no recuerdo muy bien, en la palabra, el apóstol Pablo quiso como darle, creo, si no me equivoco, tal vez estoy equivocado, hermanos, pero quiso como darle una queja a Dios. Y el Señor le responde, bástate mi gracia. O sea, como diciendo, ya con eso te di todo. Si anda en pobreza, si anda denigrado, lo que sea de mal que anda, ya si tuvo la gracia, ya tuvo todo. Porque a veces queremos que nos consideren mucho y que vamos a andar en una nube prácticamente, y no es así. Hay que acordar de esa palabra que el Señor dijo a Pablo, bástate mi gracia, es suficiente. Ahora, cuando el Señor quiere, nos da más que eso, nos regala un montón de cosas, y yo creo que aquí no nos podemos quejar de todo lo que el Señor nos regala, día con día. Es algo muy tremendo todo lo que el Señor nos regala. Entonces, este pequeño mensaje es con la intención de no caer en la trampa del mundo, porque es peligrosísimo. Y a veces la gente la palabra la siente dura y no le gusta oír eso, pero hey, yo digo lo que dice la Escritura, el que es amigo del mundo claramente se constituye enemigo de Dios, porque el alma de uno al final se vuelve un alma adúltera. ¿Un alma adúltera por qué? Porque está con Dios y con el mundo. O está con Dios y con el diablo, como que quiere andar ahí entre una cosa y otra. Y eso sí, para Dios es sumamente desagradable. Entonces, esta pequeña reflexión es para nosotros tener claro ese aspecto de la mundanalidad y cómo se comporta el mundo, y que aprendamos a ver el mundo tal como es. Que el mundo es complicado, el mundo es de tropiezos, el mundo es de dolor, acumula muchas cosas feas el mundo, de riesgos. ¿Cuánta gente se muere hoy en día, aparece asesinada porque andaba en actividad mundana y ya empezó a conocerse con gente que no conoce, que no sabe cuáles son las intenciones, y terminan muertos, o terminan pegándoles un susto, una desgracia, o drogándolos, o todo, pero si uno no tiene que ir en sus vacíos, no tiene esos vacíos de andar buscando, tiene mucho menos posibilidades de que le pase una situación de eso. Entonces el Señor ahí nos advierte claramente. Bueno, esto sería mi participación con esta pequeña reflexión, ¿verdad? Esperando que salgamos todos bien edificados y atesorando eso en el corazón. Amén. Creo que ahora seguimos con las alabanzas.